El sol de mediodía sobre el desierto de Sonora no perdona, neta que no. El asfalto de la carretera secundaria, una cinta solitaria que cortaba la vastedad ocre, temblaba con el calor. Juan, con sus 40 y tantos años y una vida entera de brecha en las venas, mantenía las manos firmes en el volante de su viejo y confiable gigante de acero. El ronroneo del motor, un sonido familiar y reconfortante, era la única melodía que se escuchaba en aquel vacío. El polvo que se levantaba detrás de las llantas pintaba el cielo de un tono rojizo, creando un paisaje casi irreal. Juan, con el rostro curtido por el tiempo y la piel curtida por el sol inclemente, reflexionaba sobre lo monótono de aquel viaje. Era una entrega como tantas otras, un ciclo interminable de cargar, manejar y descargar. Lo único diferente era una sensación extraña y sutil, un presentimiento que él, un hombre de la carretera, había aprendido a nunca ignorar. De repente, la imagen que el retrovisor capturaba cambió. Una patrulla de la Guardia Nacional, con las luces azules y rojas girando en silencio, se acercaba rápidamente. Juan, sin alterar la velocidad, se acomodó en el asiento. Una reacción automática de quien ya ha enfrentado innumerables paradas. Sabía que no había hecho nada mal. La carga estaba en orden, los documentos impecables. Lo que la patrullera quisiera sería solo una verificación de rutina más, un retraso predecible en su largo camino. La patrulla se le emparejó y una mujer, con el uniforme impecable y lentes oscuros, hizo un gesto para que se orillara. Juan detuvo el camión en el acotamiento, el sonido del motor disminuyendo hasta un murmullo grave. El polvo que levantó lo envolvió por un momento, antes de asentarse sobre la tierra reseca. La patrullera, con la postura rígida de quien sigue un protocolo, se acercó a la ventanilla. No era una figura imponente, pero la autoridad que emanaba de ella era palpable. Juan bajó el vidrio, listo para el diálogo habitual. Documentos, destino, tipo de carga. Sin embargo, ella no pidió nada de eso. El silencio entre ellos, lleno solo de calor y viento seco, era pesado y extraño. Él esperaba un sermón, una multa, cualquier cosa, menos la mirada de ella, que parecía ir más allá de su profesión. «Disculpa que te detenga», comenzó con una voz sorprendentemente suave, «pero necesito tu ayuda». La frase estaba tan fuera de contexto que Juan parpadeó, confundido. Esperaba cualquier cosa, menos un pedido de ayuda. La patrullera, con la piel bronceada y los ojos de un castaño intenso, fijó su mirada en la de él, transmitiendo una urgencia que nada tenía que ver con las leyes de tránsito. Su expresión era seria, casi desesperada, y eso hizo que el escepticismo de Juan se transformara en una curiosidad creciente. La patrullera, que más tarde se presentaría como Lucía, respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo de gran importancia. «No es una infracción. Necesito que me sigas hasta el próximo poblado. Solo sígueme y mantén el radio encendido, por favor». El pedido era totalmente absurdo, completamente fuera de los procedimientos estándar. ¿Por qué una patrullera necesitaría la ayuda de un camionero para seguir hasta el próximo poblado? ¿Qué onda estaba pasando ahí? Juan, con su vasta experiencia en la carretera, nunca había vivido algo así. La vida de camionero está llena de sorpresas, pero esta era la primera vez que un oficial de tránsito le pedía algo de esta forma. La incertidumbre flotaba en el aire. La patrulla de Lucía estaba frente a él, y el camión de Juan estaba detrás de ella, en una carretera solitaria, con el sol abrasador como testigo de la escena. Juan, un hombre de la carretera que ha visto de todo, se encontró en una encrucijada. Podría simplemente ignorar el pedido y seguir su camino, o podría dejarse llevar por la curiosidad y seguir a aquella mujer enigmática, adentrándose en un camino desconocido y arriesgado. La decisión de Juan no era solo sobre seguir o no a la patrulla. Era sobre abandonar su rutina, su lógica, y entrar en un territorio de incertidumbres.
La carretera, para él, siempre fue una línea recta, un trayecto previsible. Ahora, Lucía, con su pedido misterioso, estaba dibujando una curva peligrosa e intrigante. La historia que ella tenía que contar, él lo sabía, era mucho más grande de lo que podía imaginar. Miró la patrulla y, sin pensarlo dos veces, metió el cambio y aceleró, siguiendo a la patrullera. La tensión del momento era palpable. Se preguntaba qué necesitaría una patrullera de la Guardia Nacional de un camionero. Estaba en medio de la nada, en el desierto, siguiendo a una autoridad que parecía tan perdida como él. La curiosidad era lo único que lo mantenía en movimiento, y la promesa de una historia que se desarrollaba frente a él era lo que lo impulsaba. Esperaba respuestas, pero sentía que el camino para ellas sería largo. Órale, si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ninguna parte de la jornada. Y cuéntame, ¿de dónde nos estás viendo? Me encantaría saber de qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La historia apenas estaba comenzando. Juan no tenía idea de lo que le esperaba, pero sentía en el fondo de su corazón que este viaje sería diferente a todos los demás. Y Lucía, con su postura misteriosa y sus pedidos inesperados, era la clave de todo. La carretera, antes previsible, ahora se extendía ante él como un enigma por descifrar. Estaba ansioso por saber qué le esperaba, pero también asustado. ¿Qué estará ocultando Lucía? Juan, en su camión, seguía a la patrulla de Lucía. El polvo que se levantaba de sus neumáticos creaba una cortina tenue que, de alguna manera, lo separaba del resto del mundo. Su vida era la carretera, pero no el desierto de Sonora. Estaba acostumbrado a las rutas transitadas, a las gasolineras llenas y a las interacciones breves y superficiales que la vida de camionero proporciona. Él era un hombre pragmático, un escéptico nato. Las historias de fantasmas y tesoros escondidos que se cuentan en las paradas de camiones eran solo entretenimiento para él, historias que ayudaban a pasar el tiempo. Pero la historia de Lucía, él lo sentía, era real, y la inminencia de un secreto flotaba en el aire. La incertidumbre del momento, la forma en que todo se desarrollaba, hacía que el nudo en su estómago se apretara a cada kilómetro recorrido. La vida de Juan, en esencia, era una fuga. Había dejado atrás una vida en la ciudad, una familia que no lo entendía y un trabajo de oficina que asfixiaba su alma. La carretera se convirtió en su refugio, su espacio para respirar, para ser él mismo. El anonimato del camionero era una bendición para él, y el ronroneo del motor, un mantra que lo mantenía en movimiento, en una búsqueda incesante de algo que él no sabía qué era. Ahora, Lucía, con su extraño pedido, lo estaba forzando a detenerse, a mirar dentro de sí mismo, a cuestionar lo que realmente quería de la vida. El sol estaba alto y la temperatura dentro de la cabina del camión era casi insoportable. Juan intentó encender el radio, en busca de alguna estación que pudiera romper el silencio, pero solo encontró estática. Fue entonces que escuchó la voz de Lucía, viniendo del radio de comunicación de a bordo. «Aquí es Lucía, en la patrulla de enfrente. ¿Me escuchas?» La voz de ella, ahora sin la formalidad del primer encuentro, era más humana, más real. Juan tomó el micrófono, sintiendo el peso del objeto en sus manos. «Sí, te escucho. Juan, en el camino. ¿Cuál es tu nombre completo, patrullera?» La pregunta era tonta, él lo sabía, pero la formalidad, por más mínima que fuera, era lo único que los diferenciaba. «Lucía Sánchez», respondió, y el silencio la siguió. El silencio, sin embargo, era diferente. Ya no era pesado, sino reflexivo. Lucía estaba ponderando algo, y Juan, con su vasta experiencia en leer a las personas, sabía que ella estaba a punto de sincerarse. «Gracias por seguirme, Juan. Sé que esto es extraño,
Pero no pude decírtelo en la carretera. El radio no es seguro para esta conversación. La frase, aunque breve, fue suficiente para encender una luz en la mente de Juan. Ella tenía miedo. Había algo mal, y él estaba en medio de eso. A cada kilómetro que pasaba, el desierto se volvía más y más hostil. El calor era opresivo y el paisaje con sus cactus saguaros solitarios parecía más y más inhóspito. Juan miraba el tablero del camión, el indicador que mostraba el nivel de gasolina y el retrovisor, que revelaba la ausencia de cualquier otro vehículo en la carretera. Estaban solos. La soledad, que antes era una amiga, ahora se convertía en una amenaza. Un recordatorio de cuán vulnerables estaban en ese desierto inmenso. A cada curva en el camino, a cada montaña distante que se acercaba, Juan sentía la necesidad de entender lo que estaba pasando. La vida de Lucía, se imaginaba, era tan solitaria como la de él. Una patrullera de la Guardia Nacional, en una carretera secundaria, en un desierto inhóspito. El uniforme, por más que la hiciera parecer fuerte e imponente, no podía esconder la fragilidad en su voz, la incertidumbre en sus ojos. Ella era una mujer de secretos, él lo sabía. Y él, un hombre que huía de sus propios secretos, se vio atraído por la necesidad de desvelarlos. Era una paradoja, una ironía del destino. Él, el hombre que huía del mundo, ahora se veía en medio de un secreto que podría cambiar su vida. La carretera continuó, y con ella, la conversación por radio. Lucía comenzó a hablar sobre su padre. Él era camionero, dijo, y la voz de ella, antes vacilante, se volvió firme, casi orgullosa. Amaba esta vida, la libertad, la carretera, el anonimato. Decía que la carretera era lo único que nunca lo traicionó. Juan escuchó en silencio, sintiendo una conexión con el padre de Lucía, un hombre que él nunca conoció. Entendía la pasión, el amor por la carretera. Sabía lo que significaba tener la carretera como única amiga, lo único que nunca lo abandonaría. Lucía continuó hablando, su voz se volvía más y más emotiva. Él desapareció en esta misma carretera, hace años. Simplemente se esfumó. El camión fue encontrado, pero a él nunca más se le vio. La revelación fue un golpe en el estómago de Juan. La carretera, que él tanto amaba, que él consideraba su amiga, era la misma carretera que le había arrebatado al padre de Lucía. La historia de Lucía no era solo sobre un padre, sino sobre una búsqueda, una jornada, una vida entera dedicada a encontrar una respuesta. La carretera de Sonora, que antes era solo un paisaje, ahora se convertía en un personaje de la historia. El calor, el sol, el polvo, los cactus saguaros solitarios, todo adquiría un nuevo significado. El desierto se convertía en un laberinto, y a cada kilómetro recorrido, Juan sentía que estaban más y más cerca de desvelar el secreto. La historia de Lucía no era solo sobre un padre, sino sobre la carretera, sobre la vida, sobre la búsqueda incesante de justicia y verdad. A cada kilómetro, el dilema de Juan se volvía más profundo. Podría haber dicho que no, pero algo en Lucía, algo en su historia, lo impidió. Él, un hombre que siempre puso la razón por encima de todo, se vio siguiendo la intuición. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, arriesgado, pero la necesidad de saber, de desvelar el misterio, era más grande que el miedo. Se estaba volviendo parte de la historia de Lucía, y la carretera que antes era su fuga, ahora se convertía en su misión. ¿Harías la elección correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Lucía, con su historia, había roto las barreras que Juan había construido a lo largo de su vida. Lo había forzado a conectarse con alguien, a preocuparse. El escepticismo de Juan se estaba desvaneciendo, dando lugar a una empatía que él no sentía desde hacía mucho tiempo. Él, el hombre que se escondía del mundo, ahora se veía en el centro de un misterio que podría cambiar su vida para siempre.
y lo único que él sabía era que ya no podría huir. La soledad de la carretera de Sonora ya no parecía tan aterradora. El paisaje que antes era monótono, ahora parecía tener una historia que contar. Los cactus, que antes eran solo cactus, ahora eran testigos silenciosos de una búsqueda de justicia. La carretera, que antes era solo asfalto, ahora era un camino hacia la verdad. Juan, el camionero solitario, había encontrado un propósito. Estaba en medio de una historia, y él sabía que tendría que ver el final, costara lo que costara. La conversación por radio continuó, y a cada fragmento de la historia de Lucía, Juan se sentía más involucrado. Él, un hombre que vivía de rutinas, se vio fascinado por aquella mujer que vivía de secretos. Ella contó sobre su infancia, sobre los viajes con su padre, sobre el olor a diésel y café que se mezclaban en la cabina. Hablaba de su padre con una reverencia casi sagrada, describiéndolo como un héroe, un hombre que amaba la carretera, pero amaba aún más a la familia. La voz de Lucía, antes rígida y formal, ahora era suave, llena de nostalgia, y eso hizo que la armadura de Juan, construida a lo largo de los años, comenzara a agrietarse. Juan, por su parte, compartía pequeños pedazos de su propia historia, de su fuga, de su necesidad de anonimato. No se adentró en detalles, pero la honestidad en su voz era palpable. Se sintió cómodo para sincerarse con ella, una extraña que él había conocido hacía menos de una hora, y la conexión entre ellos, construida a través de las ondas del radio, era más fuerte que la que él había sentido con cualquier otra persona en años. La carretera, que siempre fue un símbolo de soledad para él, ahora se convertía en un hilo que los unía, que los conectaba de una forma inexplicable. La monotonía del desierto de Sonora dio lugar a un paisaje de emociones y recuerdos. El sonido del motor, antes un simple ruido, se volvió la banda sonora de una historia de amor, pérdida y búsqueda de justicia. Juan miró la patrulla de Lucía, el brillo del sol en su techo, y se preguntó qué la movía. ¿Qué la impulsaba a arriesgarlo todo, a ir en contra del protocolo, a buscar la verdad en un lugar tan inhóspito? La respuesta, él lo sabía, estaba en la historia de su padre, en la historia de un camionero que amaba la carretera y que la carretera lo había traicionado. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, un espectáculo de colores que Juan no veía hacía años. Estaba tan inmerso en la conversación que se había olvidado de dónde estaba, de quién era. Era solo un hombre, en un camión, escuchando la historia de una mujer, y a cada palabra de Lucía, él sentía que se estaba volviendo parte de la historia, parte de la búsqueda. Ya no era solo un camionero, sino un aliado, un confidente, un amigo. La conversación se volvió más grave. Lucía, con la voz embargada, comenzó a hablar sobre el momento en que supo de la desaparición de su padre. Dijeron que fue un accidente, que perdió el control del camión y cayó por un barranco. Pero yo sabía que no era verdad. Mi padre era el mejor en la carretera. Él nunca cometería un error de esos. Las palabras de Lucía estaban llenas de dolor, pero también de una convicción inquebrantable. Era una mujer de fe, una mujer que creía en su padre y que estaba dispuesta a luchar por él. Juan, escuchando la historia, se sintió obligado a preguntar más. ¿Y qué te hizo creer que no fue un accidente? Lucía dudó por un momento. Yo lo encontré. El camión. Fue encontrado en el fondo de un barranco, pero la cabina estaba intacta y había marcas de balazos en la carrocería. No fue un accidente, Juan. Fue un asesinato. La revelación fue un golpazo, un puñetazo en el estómago. El rompecabezas, que antes parecía complejo, ahora se volvía siniestro. El silencio que siguió fue pesado. Juan miró el retrovisor, el sol que se ponía en el horizonte, y se preguntó en qué clase de lío se había metido. Él no era un detective, ni un justiciero.
Era solo un camionero, pero la historia de Lucía lo había tocado de una forma que él no podía ignorar. Se sintió en la obligación de ayudarla, de honrar la memoria de su padre, de hacer justicia. Lucía, como si pudiera leer su mente, habló de nuevo. Sé lo que estás pensando, pero no te estoy pidiendo que hagas nada ilegal. Solo necesito un par de ojos, alguien que entienda de la carretera, alguien que sepa leer las señales. Mi padre me dijo una vez que la carretera habla, Juan, y necesito que me ayudes a escucharla. Las palabras de ella, llenas de confianza y desesperación, eran una invitación, un ruego, y Juan se vio incapaz de negarse. La noche cayó, y la carretera, que antes era una cinta de luz bajo el sol, ahora era una cinta de oscuridad bajo la luz de la luna. El sonido del motor, antes un murmullo, ahora se volvía un rugido en la noche. La soledad, que antes era amenazadora, ahora se volvía reconfortante, un espacio seguro para la conversación entre los dos. A cada kilómetro, el lazo entre ellos se volvía más fuerte, más profundo. Juan, a lo largo de su vida, había aprendido a nunca confiar en nadie. La carretera, para él, era un lugar de soledad, de anonimato, y las personas, simples pasajeros en su jornada. Pero Lucía, con su historia, con su vulnerabilidad, había roto esa barrera. Le había mostrado que la confianza puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que la soledad, a veces, es solo un disfraz para la necesidad de conexión. A cada kilómetro se acercaban a un lugar que se convertiría en el epicentro de la historia. La patrullera, con la voz embargada, contó sobre la última conversación con su padre. Me dijo que iba a hacer una entrega, que sería la última. Dijo que iba a regresar a casa para siempre, que dejaría la carretera para quedarse conmigo y con mi mamá. La voz de ella se quebró, y Juan sintió un nudo en el corazón. La promesa, el sueño, había sido interrumpido de forma abrupta, y el dolor de Lucía era palpable. La carretera, que antes era solo una ruta para Juan, ahora era un panteón, un lugar de dolor e injusticia. Se sintió en la obligación de ayudar a Lucía, de hacer lo que era correcto. No era un héroe, pero sabía que tenía que actuar, que hacer algo, que darle un fin a aquel dolor. Y Lucía, con su historia, le había dado un propósito, una razón para luchar. La noche se volvió más fría, y el viento, que soplaba del desierto, traía consigo el olor a tierra mojada, a lluvia que no caía desde hacía años. Juan, mirando la patrulla de Lucía, se preguntó qué le esperaba. Era una oficial de la ley, pero estaba actuando de forma ilegal, arriesgando todo por una verdad que nadie más quería escuchar. La valentía de ella era admirable, y la devoción inspiradora. Lucía, por su parte, se estaba sincerando con un extraño, un camionero que ella había detenido en la carretera, y la vulnerabilidad de ella era chocante. Estaba confiando en Juan, en un hombre que apenas conocía, y esa confianza, por sí sola, era un acto de fe. Y Juan, con su vida de escepticismo, se sintió obligado a retribuir esa fe, a hacer lo que era correcto. La carretera se volvió más estrecha y las curvas más sinuosas. La patrulla de Lucía, con sus luces apagadas, parecía una sombra en la noche, y Juan, con el camión, la seguía como un perro guardián, fiel y protector. La jornada ya no era sobre una entrega, sino sobre una búsqueda, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la honra de un hombre que amaba la carretera. Juan, un hombre de rutinas, se vio en una situación en la que no tenía control. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que ya no podría volver. Estaba en medio de algo más grande que él, y lo único que podía hacer era seguir adelante, confiar en Lucía y rezar para que el final de la historia fuera lo que ella esperaba. La historia de Lucía era una tragedia, pero también una historia de esperanza.
la esperanza de que la verdad prevalecería, de que la justicia sería hecha. Y Juan, el escéptico, el hombre que había perdido la fe en la vida, se vio contagiado por esa esperanza. Estaba luchando por algo que él creía, por algo que él sentía, y esa sensación por sí sola era lo que lo mantenía en movimiento. La carretera de Sonora, que antes era un símbolo de soledad para Juan, ahora se convertía en un símbolo de esperanza, de amistad, de justicia. Estaba en medio de una historia y él sabía que el final no sería fácil, pero estaba listo para luchar, para hacer lo que era correcto, para ayudar a Lucía a encontrar la paz que ella tanto merecía. La conversación se volvió más íntima. Lucía, con la voz casi en un susurro, contó sobre la última vez que ella vio a su padre. Me abrazó, me dijo que me amaba y que iba a volver a casa para siempre. La memoria era dolorosa, pero también llena de amor. Y Juan, escuchando la historia, se sintió en la obligación de honrar la memoria de aquel hombre. A cada kilómetro, la historia de Lucía se volvía más real, más palpable. El padre de ella ya no era un desconocido, sino un héroe, un hombre que amaba la carretera y que la carretera lo había traicionado. Y Juan, el camionero, se sintió en la obligación de hacer lo que era correcto, de darle un fin a aquel dolor. La noche estaba fría y el viento que soplaba del desierto traía consigo el olor a tierra mojada, a lluvia que no caía desde hacía años. Juan, mirando la patrulla de Lucía, se preguntó qué le esperaba. Era una oficial de la ley, pero estaba actuando de forma ilegal, arriesgando todo por una verdad que nadie más quería escuchar. La valentía de ella era admirable y la devoción inspiradora. ¿A poco? Ya es la hora de la decisión. Mantente atento, no querrás perderte lo que sucede a continuación. La carretera se volvía más y más desierta, y el único sonido que se escuchaba era el rugido de los motores. La historia de Lucía se estaba desarrollando frente a él, y Juan, el camionero escéptico, estaba en el centro de todo. Sabía que el final de aquella historia sería chocante, y lo único que lo mantenía en movimiento era la necesidad de saber, de desvelar el misterio. Juan, con la mano en el volante, pensaba en cómo su vida había cambiado en pocas horas. La rutina, la monotonía, la soledad, todo había dado lugar a una búsqueda de justicia, a una conexión con una extraña. Ya no era solo un camionero, sino un aliado, un confidente, un amigo. Y la carretera que antes era su fuga, ahora se convertía en su misión. La noche estaba fría y el cielo, cubierto de estrellas, parecía un manto de diamantes sobre el desierto. La patrulla de Lucía, con las luces apagadas, era una sombra en la noche, y Juan, con el camión, la seguía como un perro guardián, fiel y protector. La jornada ya no era sobre una entrega, sino sobre una búsqueda, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la honra de un hombre que amaba la carretera. La patrulla de Lucía finalmente se detuvo. El lugar era remoto, un tramo olvidado de la carretera, con el asfalto agrietado y cubierto de polvo. La luz de la luna, la única iluminación en aquella vasta oscuridad, bañaba el escenario con un brillo pálido y fantasmal. El silencio era absoluto, roto solo por el eco distante del viento en el desierto. Lucía, con la mano firme en el volante, apagó el motor. La quietud de la cabina era tan densa que Juan, a su lado, sintió su propio corazón latir más fuerte. Era el final del camino, el momento de la verdad. Él sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. Lucía bajó del coche, y la puerta se cerró con un golpe seco, resonando en la noche. Caminó hasta la parte delantera de la patrulla, bajo la luz de los faros del camión de Juan, y lo encaró. La formalidad de su uniforme era opacada por la angustia en sus ojos. Estaba lista para revelar el secreto, para romper el silencio que se había prolongado por años. Juan, por su parte, sintió una mezcla de miedo y curiosidad.
Era un hombre de la carretera, un hombre de rutinas, pero estaba allí, en medio de la nada, a punto de ser confrontado con una verdad que él nunca habría imaginado. «Llegamos», dijo, la voz casi un susurro, y gesticuló para que él la siguiera. Juan, sin dudar, bajó del camión. El suelo de tierra bajo sus pies era duro e inhóspito, y el viento, que antes era una brisa suave, ahora parecía un rugido en el desierto. Siguió a Lucía, que caminaba con pasos firmes hacia un barranco, una grieta oscura y profunda en el paisaje árido. La luz de la luna, que antes era una amiga, ahora se convertía en una enemiga, revelando la oscuridad del abismo. El barranco era aterradoramente profundo. Lucía apuntó hacia el fondo y Juan, con el corazón en la garganta, miró hacia abajo. Pudo ver, en la oscuridad, la silueta de algo grande, cubierto de óxido y tierra. Era el camión del padre de Lucía. La imagen era chocante, una prueba silenciosa de una tragedia. Y a partir de ese punto, el misterio comenzó a desvelarse. Él no perdió el control, Juan. Lo empujaron. Había marcas de neumáticos de otro vehículo, un coche viejo, cerca de la orilla del barranco. Lo siguieron, lo emboscaron y lo empujaron. Y lo peor de todo, dijo, con la voz embargada, es que los policías que investigaron el caso, ellos sabían que no era un accidente, pero lo encubrieron todo, los compraron. La revelación fue un golpazo. El sistema que Lucía representaba, el sistema que ella juró proteger, era el mismo sistema que había traicionado a su padre. El silencio que siguió era pesado, lleno solo del eco del viento y de los latidos del corazón de Juan. Miró a Lucía, el dolor en sus ojos, la determinación en su postura. Estaba allí, en medio de la nada, arriesgando todo por una verdad que nadie quería escuchar. Y él, el camionero solitario, estaba allí con ella, presenciando el final de una historia que había comenzado años atrás. Lucía continuó. Su voz se volvía más y más fuerte. No sé quiénes son, pero sé que todavía están por aquí. Sé que saben que estoy investigando. Soy una oficial de la ley y no puedo pedir ayuda a nadie. Pero tú eres un camionero. Conoces la carretera. Sabes cómo funcionan las cosas por aquí. Te necesito. Necesito que me ayudes a encontrar a los responsables de la muerte de mi padre. El pedido era un golpe, una responsabilidad que él nunca esperó tener. Juan, con la mano en el volante, pensaba en cómo su vida había cambiado en pocas horas. La rutina, la monotonía, la soledad, todo había dado lugar a una búsqueda de justicia, a una conexión con una extraña. Ya no era solo un camionero, sino un aliado, un confidente, un amigo. Y la carretera, que antes era su fuga, ahora se convertía en su misión. La noche estaba fría y el cielo, cubierto de estrellas, parecía un manto de diamantes sobre el desierto. La patrulla de Lucía, con las luces apagadas, era una sombra en la noche, y Juan, con el camión, la seguía como un perro guardián, fiel y protector. La jornada ya no era sobre una entrega, sino sobre una búsqueda, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la honra de un hombre que amaba la carretera. Juan, un hombre de rutinas, se vio en una situación en la que no tenía control. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que ya no podría volver. Estaba en medio de algo más grande que él, y lo único que podía hacer era seguir adelante, confiar en Lucía y rezar para que el final de la historia fuera lo que ella esperaba. La historia de Lucía era una tragedia, pero también una historia de esperanza. La esperanza de que la verdad prevalecería, de que la justicia sería hecha. Y Juan, el escéptico, el hombre que había perdido la fe en la vida, se vio contagiado por esa esperanza. Estaba luchando por algo que él creía, por algo que él sentía, y esa sensación, por sí sola, era lo que lo mantenía en movimiento. Juan,
parado al borde del barranco con el viento del desierto soplando en su rostro, sintió un nudo deshacerse en su pecho. La historia de Lucía no era solo sobre un crimen, sino sobre el dolor de una hija, sobre la búsqueda incansable de justicia. Miró el fondo del barranco, la silueta del camión oxidado y luego a Lucía, que ahora lloraba en silencio. El dolor de ella era palpable y la visión de su vulnerabilidad hizo que algo en Juan cambiara. El escepticismo, el pragmatismo que él había construido a lo largo de los años se desmoronó. Ya no veía a una patrullera, sino a una mujer, una hija, una persona que necesitaba ayuda. La carretera, que antes era su fuga, ahora se convertía en su misión. Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó la cabeza y lo encaró. «No puedo hacer esto sola, Juan. Son peligrosos. Están en todas partes. Pero sé que están volviendo a este lugar. Siempre regresan al lugar del crimen, para asegurarse de que el cuerpo de mi padre nunca sea encontrado. Necesito que me ayudes a probar que lo mataron». Las palabras de ella eran un ruego, y Juan, sin pensarlo 2 veces, asintió. El tiempo de ser pasivo, de ser un observador, había terminado. Él era parte de la historia ahora y haría lo que fuera necesario para honrar la memoria de aquel hombre. La decisión de Juan no se basó en la lógica o la razón, sino en la empatía. Se vio a sí mismo en la historia de Lucía, en el dolor de una pérdida, en la necesidad de encontrar un propósito. Él, un hombre que huía de sus propios demonios, ahora estaba luchando contra los demonios de otra persona. La soledad que lo acompañó por años se disipó, dando lugar a una conexión, a un lazo inquebrantable. La carretera de Sonora, que antes era un símbolo de soledad, ahora se convertía en un símbolo de esperanza. La resolución de la historia no era sobre un final feliz, sino sobre un final justo. Juan y Lucía, juntos, se convertirían en una fuerza contra la injusticia. Usarían la carretera, el lugar que le quitó al padre de Lucía, como el arma para encontrar a los asesinos. El camión de Juan, que antes era un simple vehículo de transporte, ahora se convertía en una herramienta de justicia. El radio, que antes era solo una herramienta de comunicación, ahora se convertía en el medio para que la verdad saliera a la luz. A partir de ese momento, se convirtieron en aliados, en una guerra que apenas estaba comenzando. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias. La historia termina con Juan y Lucía, lado a lado, mirando el barranco. Ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro, una misión, una causa. El sol se ponía en el horizonte y la promesa de un nuevo día, de un nuevo comienzo, de un nuevo propósito, estaba en el aire. La carretera de Sonora, que antes era una cinta de asfalto en medio del desierto, ahora se convertía en el escenario de una lucha por la justicia, de una historia de valentía, de amistad y de esperanza.